Buenas tardes, mi nombre es Daniela Garza. Bueno, yo vengo a culminar la exposición de cómputos métricos de una vivienda unifamiliar que contiene 12 ejes. La parte que para finalizar es la de acabados. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que se conoce como acabados a los revestimientos o recubrimientos a todos aquellos materiales que se utilizan o se colocan en la superficie de una obra negra. Es decir, son materiales finales que se colocan en muros, pisos, estructuras, huecos y vanos. En este caso, nuestra primera partida que aparece en acabados es la de paredes. Para nosotros hallar el cálculo de paredes, básicamente, tomamos la longitud que tenemos de eje a eje, conociendo que aquí tenemos 3 metros, 3 y 3 serían 9 metros, ¿sí? Pero nuestras distancias van de mitad de eje, de los ejes externos que van de la mitad de estos ejes. Vamos a hallar paredes. Ya las columnas las columnas debemos restarla a esa longitud, porque eso es un área, es un área que no debe llevar pared. Entonces, a nuestra longitud le hacemos la resta de las columnas que están interfiriendo en esta pared, ¿sí? Conocemos que tenemos una que interfiere directamente porque está completamente interfiriendo en la pared, tenemos otra, y estas dos diríamos que interfieren indirectamente. ¿En qué sentido? Completamente no están interfiriendo, solo mitad de ellas. Entonces podemos asumir que la mitad de esta columna y la mitad de esta columna serían una. Entonces, a la hora de restarle, ¿qué haríamos? Una columna, aquí ya tenemos dos, y esta sería nuestra tercera columna. El ancho de 3 columnas se le restamos a la longitud que tenemos. Eso fue lo que hicimos básicamente. Ya obtenemos la la longitud de nuestra primera pared. Estamos hallando paredes, pero primero tenemos que hallar las paredes externas, ¿sí? Las paredes que están por fuera de nuestra estructura, o las paredes principales, podríamos llamarlas también. Entonces, la longitud de nuestra primera pared externa completa sería de 8.1, ¿verdad? Las paredes, ¿cómo las calcularon? ¿Cómo las calculamos? Son áreas, entonces nos debe dar en metros cuadrados. Y las paredes son la longitud, o sea, lo largo por la altura. Y la altura de nuestra vivienda la vamos a hallar completa, no la vamos a hallar por planta baja o planta alta, las paredes externas, la vamos a hallar completas. La altura de nuestra vivienda es de 5.6. ¿Por qué no la multiplico la voy a multiplicar por 5.5? ¿Y por qué no la multiplico por 5.6? Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos un entrepiso que va a dividir nuestras dos plantas, y ese entrepiso tiene un espesor de 10 centímetros. Entonces, ese espesor es lo que yo le estoy restando. Ese espesor ya tiene concreto, no debe ir con bloque ni con pared, no debe ir de muro, pues. Por eso es que lo multiplico. Nuestra longitud 8.1 la multiplico por una altura de 5.5, ¿sí? Por la cantidad de elementos que vamos a utilizar. Tenemos una pared externa y la otra pared externa, ¿sí? Esa va a ser multiplicada por dos cantidades de elementos para tener el total de estas dos paredes, planta alta y planta baja directamente. Lo mismo haríamos con estas paredes de estos lados, pues. Pero la distancia varía, no es 9 metros, sino ya serían 8 metros. Y hacemos el mismo procedimiento, le descontamos el ancho de las columnas que están interfiriendo en esta pared, que no deben de llevar bloque ni nada. Entonces ya tendríamos nuestro resultado, que es 7.4 de largo por nuestra altura de 5.5, como lo indiqué, y por la cantidad de elementos, nuevamente un elemento y dos elementos, porque solo estamos hallando las paredes externas de ambas plantas, planta alta y planta baja, ¿verdad? Ahora, ya teniendo esa cantidad,
es nuestra primera partida. Pero hacen falta las paredes internas, ¿verdad? Tenemos que nuestras paredes internas también existen, entonces debemos calcular ese cómputo para saber en total la cantidad de bloques que debemos requerir para la construcción de nuestra vivienda. En las paredes internas, un ejemplo, tenemos aquí una pared de 3 metros o de 5 metros, igual la longitud por la altura. Por lo menos aquí en la parte de abajo, simplemente en los planos, si nos vamos a los planos, tenemos dos baños que obviamente están cubiertos por sus paredes para su privacidad, y una sola pared en la parte de servicios de 5 metros de longitud. Entonces esa pared de 5 metros la multiplicamos por la altura. La altura ahora sí la vamos a dividir en dos plantas, porque ya las paredes de planta baja no me van a ser las mismas paredes que van a estar en planta alta. Entonces ahí sí dividimos planta baja y planta alta. Entonces en planta baja buscamos las paredes internas que están en nuestra construcción. Multiplicamos la longitud por la distancia, por la altura, que en este caso la altura de planta baja me va a ser de 2,70, ¿sí? Si las medidas son iguales, o las longitudes son iguales, o dimensiones son iguales, podemos multiplicarla por la cantidad de elementos. Pero si no son iguales, no debemos multiplicarla por la cantidad de elementos, porque nos va a arrojar error. De la misma manera hacemos en planta alta. En planta alta las paredes o los muros que están son las de las habitaciones y varían porque las longitudes no son iguales, entonces no podemos multiplicar, hallar una longitud, unas medidas y multiplicarlas por cantidad de elementos porque van a estar en error. Entonces, ¿qué hicimos? Igual, las paredes internas, la longitud por la altura para saber el área de las paredes que necesitamos. Ya con las paredes externas y paredes internas tenemos el cómputo métrico de paredes finalizado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué nos piden o qué requieren? El cómputo métrico de bloques que se necesita para esta cantidad de pared. Pero no podemos hallar esta cantidad de los bloques con toda la cantidad que nos dio. ¿Por qué? Porque tenemos descuentos de ventanas y descuentos de puertas. Es decir, el área total que me dio de paredes debemos restarle el descuento de puertas y el descuento de ventanas. ¿Qué hacemos? Buscamos igual, por lo menos en puertas nos vamos, puertas principales. Conocemos que las dimensiones de las puertas principales siempre son de 0,90 y una altura de 2,10 metros, que es la altura general de todas nuestras puertas. Tenemos una puerta principal, le hacemos su cómputo, su debido cálculo. También tenemos las puertas de las habitaciones, que son dos puertas de habitaciones de 0,80 por la altura de 2,10 para hallar el área. Tenemos el cómputo de las puertas de baño. Las puertas de baño conocemos que son de 0,70 por 2,10 de alto. Ahí hacemos la suma, ya teniendo los resultados de cada tipo de puerta, hacemos la sumatoria total para saber el descuento total de la parte de las puertas, ¿sí? Ahora nos vamos con las ventanas. Tenemos ventanas de diferentes dimensiones, yo conociendo que la ventana del baño no puede ser igual a una ventana de sala, ya que el baño necesita su privacidad. Entonces, hallamos las dimensiones de las diferentes ventanas. Igual, al tener el resultado de cada una de ellas, hacemos la sumatoria total para saber el descuento total de las ventanas. Y al tener el descuento total y el descuento de ventanas y el descuento total de puertas, hacemos sumatoria total de ambos para saber el descuento que le vamos a hacer a nuestra estructura general, ¿sí? Entonces, ya tenemos los descuentos. A la partida de pared, a la cantidad total que me dio de pared, le restamos la sumatoria total de los descuentos, ¿sí? Y eso nos va a dar una cantidad reducida y es lo que vamos a calcularle el bloque, ¿sí? Porque ya es la pared que sí va a quedar. Entonces,
¿cómo calculamos los bloques? Por 1 metro cuadrado de área son 13 bloques de cemento, ¿sí? O de concreto. Estos bloques, estos bloques los vamos a calcular multiplicando la cantidad de pared con el descuento que me quedó y todo por los 13 bloques que abarca 1 metro cuadrado, ¿sí? Me va a dar una cantidad mucho más grande de la que ya tenemos ahora, y a esa cantidad le vamos a sumar el 8%. ¿Por qué el 8%? Porque es el 8% de pérdidas. En las reglas Coenen se conoce que entre 5 a 10% se toma de material de pérdida, o sí, de material de pérdida, ya que los bloques en el traslado, a la hora de utilizarlos, pueden presentar fisuras y pueden ser material de pérdida. Entonces tenemos que tener prevenir todo ese tipo de situaciones a la hora de nuestra construcción, y por eso se le hace el 8% de pérdida a los bloques. Ya multiplicando la cantidad de paredes por los 13 y sumándole el 8%, tendremos la cantidad de bloques que necesitamos para la construcción de nuestra vivienda unifamiliar de 2 plantas, ¿sí? Ahora nos vamos a la parte de cómputos de friso y pintura. Esos cómputos son un poco más sencillos, de igual manera son áreas, y las áreas, su unidad que los representa es metros cuadrados. Igual, la cantidad de pared que me dio total, con los descuentos y todo, esa cantidad la voy a multiplicar por 2 en la parte de friso. ¿Por qué? Y en la parte de pintura también. Porque esto es un ejemplo. Aquí tenemos una pared, ¿verdad? En su cara interna, que es la que estamos viendo, está frisada, y en su cara externa, que es la que está por fuera, también está frisada. Por eso lo multiplicamos por 2. De igual manera, la pintura en su cara interna, la que estamos viendo aquí, está pintada, y por fuera también está pintada. Entonces, es por eso que tanto pintura como friso se multiplican por 2, porque es la misma área, pero se está utilizando material en ambas caras de la pared. Y por último tenemos los cómputos métricos de cerámica. ¿Cómo hicimos los cómputos métricos de cerámica? Lo dividimos en 2. ¿Por qué? Porque a los pisos de los baños le colocamos cerámica antirresbalante, ¿sí? Esta cerámica antirresbalante la calculamos por el área. Hallamos el área de la superficie. Tenemos un baño de 3 metros por 1.6. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos los 3 metros por 1.6 y me va a dar el área o la cantidad de cerámica que necesito para ese baño. Así lo hicimos con los 3 baños, pero toda nuestra vivienda en el piso lleva cerámica. ¿Qué hicimos seguido a esto? Hicimos la parte de que en la casa tenemos las longitudes de la casa, ya con los descuentos y todo lo demás. A esas longitudes las multiplicamos para saber la superficie de piso que necesitamos, ¿sí? La cantidad de piso de cerámica que necesitamos, tanto en planta baja como en planta alta. ¿Qué hicimos para esto? Debemos tener en cuenta que ya tenemos la partida de los pisos de baño, que son cerámica antirresbalante. A esta área que me dio aquí le restamos las áreas de los baños, porque ya las tenemos calculadas, ¿verdad? Ya tenemos con otro tipo de cerámica. Esto es en planta baja. En planta alta presentamos un solo baño. De igual manera le restamos al área total, le restamos el baño de planta alta. Entonces, también pasamos a hacer, restamos las áreas que nos presentan cada pared interna, ¿sí? Porque debemos conocer que la casa presenta paredes internas, y esas paredes por la parte de abajo no llevan cerámica, entonces no es necesario que el área de las paredes sean sumadas
a la cantidad de cerámica que yo necesito, porque no se va a utilizar y sería un material que vamos a comprar para sobra, o sea que nos va a sobrar y que no vamos a utilizar y nos puede influir en costos. Entonces, de igual manera, en los cómputos métricos de cerámica debemos usar un porcentaje de pérdida. ¿Por qué? Porque la cerámica no la utilizamos completamente en cualquier, o sea, hay cerámicas que debemos recortarlas, que recortándolas se pueden partir, también transportándolas se pueden partir. Entonces, todo ese material de pérdida debemos trabajarlo y manejarlo para que nuestros cómputos métricos sean lo más exacto posible a la hora de construir y no nos cause inconvenientes. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, eso ha sido todo en la parte de acabados. Ya tenemos lo que fue paredes. Aquí tenemos la imagen de cómo calcular la pared. Tenemos lo de paredes o muros. Tenemos la parte de los descuentos que debemos hacerlo, la cantidad de bloques, cómputos de friso y pintura y los cómputos de cerámica para una vivienda unifamiliar de 2 pisos. Entonces espero y pues haya sido de su agrado y pues esto ha sido todo por hoy.